Habíamos quedado en la anterior clase en la parte de lo que es la niebla fotoquímica, ¿no? Que es la existencia de una capa de gases formada básicamente por la combustión de combustibles fósiles que pueden deberse a autos o eventualmente a la quema de otros combustibles como ser leña o carbón, ¿no? De hecho, en 1943 se detectó la primera niebla fotoquímica y después ya se vieron problemas para colocar medidas, ¿no? Entonces, en todo el mundo empezaron a aparecer automóviles, más que todo privados, ¿no? Y a medida que aumentó el número de vehículos privados en las ciudades, también empezaba a haber problemas de contaminación por estos vehículos, ¿no? Entonces, algunos números nos dicen que más o menos a finales de los años 70, en Tokio, más de 50.000 personas eh, sufrieron afección por la contaminación, más que todo por la contaminación por vehículos. Recordemos que estas grandes capitales tienen gran cantidad de personas y también, por tanto, tienen gran cantidad de vehículos de transporte público y privado. Y más o menos entre 1970 y 1972 es cuando vino lo más grave de la contaminación en Tokio. Ahora, en una ciudad más cercana a nosotros, más latinoamericana, vemos en la Ciudad de México, que donde sí hubo contaminación atmosférica elevadísima, ¿no? Hubo tanto así que se considera que hubo hasta 300 días de niebla, ¿no? Y en 1989 incluso es, alumnos tuvieron que dejar de ir a clases por los riesgos de contaminación. Eso se dio en Estados Unidos, se dio en México, se dio en Tokio, pero también tenemos ejemplos de Europa, ¿no? En Atenas, por ejemplo, hubo un brote de contaminación bastante grande y en 1984 también hasta 500 personas tuvieron que ser hospitalizadas a causa de la fuerte niebla. Recordemos que esta niebla es la niebla que se da porque se mantienen gases que vienen de la combustión en la atmósfera, en general en lugares donde hay poco viento. Es el caso de Cochabamba, cerca de septiembre, octubre o a veces a principios de invierno también, donde no hay viento, entonces lo que se nota es una capa de neblina gris o ploma en el cielo. Eh, Esto se dio básicamente porque habían aditivos en la gasolina. Y uno de los primeros países en hacer algo contra este tipo de contaminación fue Estados Unidos, que a partir de 1970 emitió una ley que se llamaba la famosa ley del aire limpio, que entre otras cosas ordenaba una reducción progresiva de los aditivos de plomo en los combustibles. Esto ocurrió en Estados Unidos en 1970 y después en los años 80 recién algo similar se dio en Europa. Ahora, la reducción de los gases de los escapes es más complicado. Si bien se redujo la concentración de plomo en los combustibles, el reducir la concentración de gases de escape es muy, muy complicado porque implica hacer una mejor combustión, implica hacer optimización de los recursos del automóvil. Entonces, a sabiendas de esto, se colocaron otras medidas, ¿no? De protección al medio ambiente o de protección a las personas. Y una de ellas era la de colocar dispositivos que retenían gases en los autos, ¿no? De hecho, autos americanos o incluso autos japoneses traen o traían unos aditivos, no digo, unos dispositivos adicionados en sus escapes llamados catalizadores. Esos catalizadores básicamente retenían parte de los gases en su cuerpo. Esos catalizadores eran como columnas que estaban adheridas al escape y hacían que los gases, parte de estos se queden retenidos, ¿no? El problema
El que si bien tiene otro tipo de gas, el dióxido de carbono sale. Y otro problema de los catalizadores es que no hay forma sencilla de regenerarlos. Es decir, una vez que se saturan, deben ser dispuestos. Hace muchos años, bueno, hace unos 15 años más o menos, en Bolivia también había catalizadores provenientes de autos utilizados o autos usados que se vendían en las zonas francas. Esos autos venían con catalizadores, pero muchas veces esos catalizadores ya estaban utilizados o saturados. Entonces lo que hacían los vendedores es simplemente sacar el catalizador del auto y venderlo sin este. Ahora, otra de las consecuencias de la contaminación es un efecto mixto, o sea, también se le dice efecto cóctel, ¿no? Efecto cóctel porque son varios efectos y también varios contaminantes que se dan. Entonces, tenemos contaminantes que vienen de los escapes de autos, tenemos contaminantes que vienen de las industrias. Entonces, hay una afección bastante grave, ¿no? Más que todo a la naturaleza y específicamente a los árboles, ¿no? Entonces, eh, la combinación de estos gases industriales y gases de combustión generan gases que tienen la capacidad de ser ácidos. ¿Y cómo afectan estos gases ácidos a los árboles? Pues afectan principalmente a las partes más sensibles o débiles de los árboles, que son los retoños, ¿no? Entonces, uno, un grupo de estos gases generados a partir de procesos industriales son los clorocarbonos, ¿no? Los clorocarbonos son compuestos que tienen cloro y carbón, ¿no? Dentro de estos hay varios, pero uno es especialmente estudiado llamado tetracloroetileno, ¿no? Es una mezcla de 4 cloros y etileno. Básicamente se puede, digamos, aislar para transformarlo en un líquido de limpieza industrial o un líquido de lo que se utilizan para hacer limpieza en seco. Si ustedes alguna vez han pasado por una lavandería o tintorería que hace limpieza en seco, existe un olor particular. Este olor particular está asociado a gases volátiles que tienen algo de clorocarbono. Y además, también existe otro compuesto que se forma en la atmósfera llamado tricloroetileno, que también en su forma concentrada se utiliza como lubricante. Ahora, la producción de este tipo de compuestos aumentó drásticamente por su uso, ¿no? Entre 1960 y 1980, la producción de estos gases, de estos compuestos, se multiplicó, ¿no? Y más o menos el 70% de estos gases se ha ido a la atmósfera. Una característica de estos gases es que es altamente volátil. Volátil no significa que desaparece. Volátil significa que es más liviano que el aire, por tanto sube a la atmósfera. Por eso es que en general casi todos los compuestos disolventes tienen un olor particular y es el olor característico que se da cuando se está vaporizando o cuando se está yendo a la atmósfera. Estos compuestos se podían acumular básicamente en los retoños de los pinos. Aquí le dice agujas de los pinos, pero básicamente son agujas que son los retoños de los pinos, destruyendo los pigmentos necesarios, o sea, destruyen la clorofila. Si destruyen la clorofila, no puede haber fotosíntesis. Sin la fotosíntesis, entonces el árbol no crece y eventualmente no puede vivir. Ahora, este tipo de gases llamado tetracloroetileno también reacciona con el ozono y la luz ultravioleta, produciendo un tipo de ácido. Recordemos dónde está el ozono. El ozono se encuentra en la capa superior de la atmósfera, ¿no? Y también a veces se puede generar en las lluvias cuando hay rayos y truenos. También reacciona con la luz ultravioleta. Entonces, el tetracloroetileno con estos compuestos forma un ácido llamado ácido tricloroacético.
y el ácido tricloroacético concentrado es una forma de pesticida. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que a partir de la combinación de gases industriales y gases de combustión se forman compuestos que son volátiles y potencialmente dañinos, ¿no? Dañinos en la forma que eh, afectan al crecimiento de las plantas y forman variaciones de pesticidas, como es el ácido tricloroacético. Parece que había alguien que quería entrar a la clase mientras tanto. Un ratito. No, pero no había sonado. Seguiremos entonces. Ya, entonces el ácido tricloroacético es un herbicida, es un compuesto que sirve para eliminar hierbas no deseadas. Entonces, ¿cuál es el problema de la contaminación industrial actual? Es que hay tantos compuestos químicos que se forman cada día, que se producen cada día para un uso específico, que no se sabe a ciencia cierta cuáles son sus efectos en el medio ambiente. Por así decirlo, se está buscando un compuesto para limpiar la madera. Entonces, se buscan algunos compuestos que tienen esa propiedad, se mezclan con otros mejoradores, entre comillas, una vez que se mejora, se dice que se tiene compuesto. Este compuesto se puede aplicar para limpiar la madera, sin embargo, no se sabe qué efectos puede tener en el medio ambiente. Muchas veces es volátil y llega a afectar la capa de ozono, muchas veces no es volátil y llega a ser corrosivo o dañino para los insectos o personas que lo tocan o consumen. Entonces, cada vez hay mayor variedad de compuestos químicos creados y a veces estos compuestos químicos a lo largo de su vida útil o durante su vida útil se descomponen en otros. Y estos que se descomponen en otros muchas veces no son conocidos y son liberados al ambiente. Entonces, ¿para qué se utilizan? Para procesos industriales como lubricantes, también para ah, trabajar como pesticidas o plaguicidas para fertilizantes artificiales, ¿no? Entonces, estos compuestos cada vez son más variados y tienen propiedades más difíciles de ser predichas y peor, mucho más difíciles de ser controladas. Ahora, estos compuestos se combinan con otros contaminantes más tradicionales, como ser el dióxido sulfúrico, como ser el dióxido de carbono, como ser la lluvia ácida, entonces tienen un potencial dañino mucho más, ¿no? Es decir, nuevos compuestos más contaminación antigua puede generar una contaminación más grave. Entonces, esta forma compleja puede afectar a, a árboles, ¿no? Esa parte vamos a pasar. Ahora, un ejemplo de efecto en los árboles fue el llamado Walder-Bernstein, ¿no? Que se empezó a detectar a principios de los 80. Básicamente esto era la afectación por gases tóxicos en bosques, ¿no? Para que vean que, vamos a buscar en internet qué es esto, y ustedes también deberían buscar. Todo esto que nosotros damos en la clase también puede ser complementado por búsquedas en internet, ¿no? ¿Qué significan? Básicamente esto significa la muerte de los bosques. Y se da básicamente por la contaminación. Y eso empezó más o menos en los años 80. Si ustedes pueden ver imágenes. Vamos a intentar ver.
Es la muerte, ¿por qué? Porque los gases van atacando a las puntas de los pinos. Aquí si vemos hay otros árboles también, pero estos árboles no eran dañados, otras plantas. Es porque los pinos eran más sensibles a esto. Continuamos. Entonces, este efecto de daño por los gases en los árboles empezó a darse más o menos en los años 80. Dice que el 8% de las coníferas, ahora las coníferas son familias de árboles relacionadas con los pinos, el 8% estaban afectadas o dañadas en 1982. En 1984 casi el 50% y en 1986 casi el 87% en Alemania Occidental, ¿no? ¿Qué nos dice esto, no? Que había una afectación seria, pero también nos dice del grado de producción de estos compuestos que generaban daño. Es decir, en los años 80 hubo una producción masiva. El problema es que muy difícilmente se podía saber a ciencia cierta cuál era el origen, ¿no? De ese daño. Para estos años más o menos, en los años 90, incluso en Suiza, una tercera parte de sus bosques estaban afectados. En Inglaterra, dos terceras partes de sus pinos estaban afectados, ¿no? Pero hablamos de Europa occidental. En Europa oriental la situación era mayor, ¿no? Dice los niveles de contaminación son más grandes. En Polonia casi tres cuartas partes estaban dañados, en Alemania oriental el 83%, en total casi 8 millones de hectáreas de bosques habían sido dañadas a los años 80. ¿Por qué? Por la contaminación industrial. Ahora, estos efectos, creo, a mi conocimiento, que todavía no han llegado, no hemos tenido este tipo de efectos en nuestro país, porque nuestra industria no es tan exhaustiva, tan intensiva, podríamos decir. Ahora, otro tipo de contaminantes que existen y son bastante dañinos son los pesticidas. Los pesticidas son un tipo de contaminante utilizados para eliminar plagas, ¿no? Estos pesticidas se crearon más o menos en, en los años, en los años 30, 40 más o menos, ¿no? Pero no se utilizaron masivamente hasta después. La idea era eliminar mosquitos o insectos que estuvieran cerca de los lagos, ¿no? Ahora, una característica de los pesticidas y también una característica de estos compuestos orgánicos complejos como los PCB, como los clorocarbonos, es que son difícilmente, o sea, se pueden descomponer muy lentamente, ¿no? En general se descomponen a lo largo de más de 80 años. Entonces, como no se descomponen, cuando entran a un organismo, pues tienden a acumularse en esto. Entonces, a medida que se acumulan en los cuerpos de las aves, de los peces, pues empiezan a generar daño dentro de los cuerpos. Por eso son bastante complejos. Entonces, tenemos un ejemplo de aplicación de pesticidas y sus efectos, ¿no? Uno es que el más importante o el más conocido de la aplicación de pesticidas y sus efectos es la aplicación de DDT en un lago de Estados Unidos, el lago llamado Clear, que recibió aplicaciones de DDT en 1949, 1954 y 1955.
¿Cuál era la idea de la aplicación? De eliminar los mosquitos, ya que se asumía que los mosquitos eran una molestia para la población. Luego de haber aplicado 3 veces, se vieron algunas cosas, como que hubieran concentraciones muy elevadas en los organismos que estaban cerca del agua, por así decirlo. En el plancton, es una variedad de algas muy pequeñas, la concentración era 250 veces mayor que la que existía en el agua. En las ranas que se alimentaban de plancton, la concentración era 2000 veces mayor a la concentración en el agua. En los peces, que se asume que eran eh, también, o sea, que se comían las ranas, había 12.000 veces mayor concentración en el agua. Y en unas aves llamadas colimbos se asumía que había hasta 80.000 veces concentración mayor que en el agua. Entonces, ¿cuál era el problema de esto? Es que si bien se veía que estas aves existían, pero dejaban de reproducirse, dejaban de haber estas aves, dejaban de existir. Entonces, después de un estudio exhaustivo se vio que no es que morían, sino que no nacían. Pero no es que no nacían porque no existían huevos a ser apoyados, sino que sí existían, pero los huevos tenían una cáscara mucho más delgada que los huevos normales. Entonces, ante el peso de las aves se rompían y dejaba de haber eh, reproducción. Entonces, a partir de esto se hicieron muchas conclusiones y recomendaciones, pero una de las que fueron más impactantes fue el hacer una pequeña historia, un relato llamado La Primavera Silenciosa. Esto de La Primavera Silenciosa se encuentra en la plataforma académica para que ustedes lo lean y entiendan. Ahora, más allá de los pesticidas, se han encontrado otros compuestos altamente tóxicos y de origen artificial, como los PCB. PCB es polibifenicloruro, ¿no? Que son compuestos que tienen cloro, plomo. Y se han encontrado estos compuestos incluso en el Ártico. Y esto debía ser sorprendente, ya que en el Ártico no hay industria. Sin embargo, es muy posible que estos compuestos hayan sido transportados por los gases. Este PCB es altamente cancerígeno y genera efectos congénitos. Este PCB se utilizaba como lubricante de las estaciones eléctricas, ¿no? Es decir, los transformadores eléctricos muchas veces calientan y tienen lubricantes. Los lubricantes están a base de estos compuestos. Pero estos compuestos, una vez que salen a la atmósfera, pues se evaporan y llegan a la parte superior. Ahora vamos a hablar de lo que es la capa de ozono, ¿no? Han debido escuchar lo que es el ozono alguna vez. Vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a ver lo que es el ozono. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Saben ustedes para qué se utiliza el ozono? ¿Algunos de ustedes quizás? ¿Han escuchado del ozono? A lo que tengo entendido, Inge, la capa de ozono no permite que los rayos ultravioletas del sol entren a la Tierra. Sí, es una de las características del ozono, ¿no? Pero ustedes han escuchado de que hay ozono que se puede utilizar industrialmente. ¿Han escuchado para qué se utiliza? ¿Alguno de ustedes? Para tratamientos de agua, dice Alexis. Sí, es cierto. A ver, el ozono es una variedad del oxígeno. Ustedes han llevado química general toditos, ¿verdad? Entonces, el oxígeno tiene
una representación como un O grande y un 2 abajo, porque es la forma estable. Pero también existe el O1 y el O3. El O3 es la variante llamada ozono. El O3 es una variable relativamente, es una variante del oxígeno relativamente inestable y que se forma por la existencia de humedad y descargas eléctricas. O sea, naturalmente se puede generar en, en tormentas, en lluvias, pero también se puede generar artificialmente. Artificialmente se genera en, simulando, o sea, no simulando, sino generando un cortocircuito, generando una chispa y haciendo pasar oxígeno por ahí. Tenemos entre los gases producidos ozono. El ozono es un gas altamente corrosivo, es un oxidante altamente fuerte y que se utiliza para varias cosas. Uno es para tratamiento de algún tipo de aguas subterráneas y también es como tratamiento de aguas, pero tratamiento para eliminar bacterias, es decir, se utiliza como desinfectante. De hecho, muchas empresas de agua utilizan desinfectante ozono o utilizan desinfectante radiación ultravioleta. Entonces es bastante conocido en el ámbito industrial del agua lo que es el ozono. Pero el ozono también se crea naturalmente y tiene una aplicación o una utilidad a nivel ambiental, que es la que vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, entonces, a nivel del suelo, uno puede generar ozono, pero es un gas, y este gas, si es que, por así decirlo, lo empujas hacia lo que son plantas, puede evitar que haya fotosíntesis dañando las hojas, ¿no? En cambio, en la atmósfera superior llamada estratosfera, más o menos a 25 kilómetros de altura, una de sus cualidades es que absorbe la radiación ultravioleta. Ahora, ¿qué es la radiación ultravioleta? Es una característica, es una forma de energía que proviene del sol, ¿no? La radiación viene como radiación de distintas longitudes de onda. Algunas son espectro visible, otras invisible, otras espectro infrarrojo. Y la capa de ozono evita que algunas de estas frecuencias de longitud de onda lleguen a la Tierra. Al evitar, evita que esta radiación ultravioleta queme a la superficie. Ahora, el ozono se encuentra masivamente más o menos a 20-25 kilómetros de altura. Sin embargo, cuando tenemos gases generados artificiales como los CFC o clorofluorocarbono que llegan a la atmósfera, pues estos reaccionan con el ozono y lo destruyen. De hecho, un solo átomo de cloro, el cloro que está dentro del clorofluorocarbono, puede destruir hasta 100.000 moléculas de ozono. O sea, es bastante dañino. Ahora, ¿de dónde vienen o para qué se utilizan estos compuestos? Los compuestos CFC o clorofluorocarbonos, digamos que se inventaron o se sintetizaron o se aislaron más o menos en los años 20. Y se los utilizaba casi masivamente porque se pensaba que eran inocuos, es decir, que solo tenían propiedades buenas y no propiedades malas. Se consideraba que no reaccionaban con otras sustancias, tampoco eran combustibles, entonces se lo consideraba bueno para los lubricantes. Inicialmente se utilizaron para hacer limpieza de circuitos eléctricos, como refrigerantes en los sistemas de aire acondicionado, tanto de refrigerantes, un sistema de sistemas de aire acondicionado de domicilios como de automóviles. También una variedad de los CFC se utilizaban para fabricar espuma aislante, ¿no? Espuma aislante de sonido especialmente.
Y también los CFC están presentes dentro de los aerosoles, es decir, cuando uno tiene un perfume o cuando uno tiene un compuesto que está en aerosol, adentro del recipiente se tiene el compuesto efectivo y se tiene el propelente. El propelente es el gas CFC. ¿Qué significa propelente? Es un compuesto que se añade o que se vincula al compuesto principal del producto y le sirve para ir más lejos en la atmósfera. Por eso se dice propelente, porque es fácil de viajar en la atmósfera, en el aire. Entonces, como tenía muy buenas propiedades, la producción se masificó, salía relativamente barato y se utilizó muy rápidamente. De hecho, su uso se difundió masivamente. Entonces, como era tan barato, pues no se pensaba que alguna vez podía tener algún tipo de consecuencia de algún tipo ambiental o de salud. Entonces, estos gases CFC vienen en varios productos, se utilizan en varias cosas. Una de ellas es los gases refrigerantes o aire acondicionado. Y de hecho, el sistema de refrigeración domiciliario o de mantener frío los alimentos se ha fomentado por la existencia de estos compuestos llamados CFC. Entonces, ¿dónde existen? O si ustedes pueden darse cuenta, no existen cuando ustedes eh, tocan sus refrigeradores atrás, la mayoría tienen unos serpentines. Si tocan, está frío. Cuando existe una fuga de estos gases, estos serpentines vuelven a la temperatura normal. Entonces, a través de estos serpentines pasa el gas, que básicamente tiene algo de CFC, y eh, como es más liviano que el aire, una vez que hay un hueco en el sistema de acondicionamiento o sistema de refrigeración, pues se libera la atmósfera. Ahora, ¿cómo ha ido creciendo el uso de estos compuestos? Aquí tenemos una tabla indicativa, ¿no? Se dice que más o menos en 1931 se habían eliminado a la atmósfera 100 toneladas de gases CFC. En 1950 ya teníamos 35.000 toneladas. Y así sucesivamente en 1980, 650.000 toneladas. Entonces, todo este peso de gases se ha ido a la atmósfera. ¿De dónde? Básicamente de los refrigeradores. Recordemos que en este momento yo pienso que casi más del 95% de la población que vive en áreas urbanas tiene un refrigerador y quizás un porcentaje, cerca del 60 o 70% de la población que vive en áreas rurales también tiene un refrigerador. Entonces, donde hay refrigeradores hay estos gases. Sin embargo, lo que parece un mantenimiento regular de un refrigerador, como es recargar el gas, implica la liberación de este compuesto hacia la atmósfera. Por tanto, su efecto en la capa de ozono. Los CFC, bueno, representan los clorofluorocarbonos, entonces significa que son compuestos que tienen cloro. Y estos compuestos que tienen cloro, o el cloromifero, es tóxico en sí. Recordemos que es tan tóxico que el cloro se utiliza para eliminar bacterias. Cuando ustedes desinfectan el agua, una forma de eliminar es por calor, con ebullición, por radiación ultravioleta o por la parte química, con un compuesto a base de cloro. Entonces, más o menos, ¿cómo reacciona el ozono con el CFC? Tenemos el clorofluorocarbono y este es impactado por la radiación ultravioleta. Como consecuencia de eso, este clorofluorocarbono se divide en dos. Una parte es una variación de clorofluorocarbono y el cloro como ion. El cloro como ion reacciona con el ozono. Al reaccionar con el ozono,
rompe al ozono. Ustedes ven el ozono aquí 3 oxígenos, que es O3, en una variedad que es monóxido de cloro, o sea, el ozono, el O con el cloro, el monóxido de cloro, y otra parte en oxígeno. Entonces, lo que era ozono se vuelve oxígeno y un radical de cloruro. Y esa es la fricción mayor. Es decir, de esta manera, los compuestos de cloro, fluorocarbono se desintegran. Al desintegrarse, liberan el cloro y el cloro en sí es el que afecta a la capa de ozono. Ahora, con respecto a la capa de ozono, se dice que en 1982 se detectó por primera vez lo que es un agujero en esta capa. ¿Por qué se detectó? Porque era visible desde el espacio con equipos, ¿no?, de ultravioleta. Pero en 1989 se había roto o se había destruido casi la mitad de todo el ozono de la Antártida. De hecho, en la parte superior de la atmósfera, llamada estratosfera, se dice que entre el 95 y 97% del ozono había desaparecido en esa zona. Ahora, ¿en qué afección tiene que se pierda la capa de ozono? Entonces, si disminuye la capa de ozono, es decir, el ozono no es una película que rodea, es una capa que se cree que tiene varios kilómetros, ¿no?, de espesor. Una vez que esta capa llega a destruirse o a disminuir su espesor, entonces la superficie de la Tierra recibe una mayor radiación ultravioleta. Y al recibir mayor radiación ultravioleta tiene efectos en la salud y sobre las plantas y animales, en la salud humana, ¿no? ¿Cómo está relacionado con la salud? Se cree que la reducción de la capa de ozono que lleva a la mayor incidencia de rayos ultravioleta en la superficie terrestre está asociada al cáncer de piel, ¿no? Entonces se han hecho algunas correlaciones donde más o menos se intenta explicar que el 1% de la reducción del ozono está relacionado con el 4% de aumento de cáncer de piel. Es decir, a menor capa de ozono, mayor cáncer de piel. Y de este cáncer de piel se cree que el 1% es maligno cuando se debe a la capa de ozono. Y esto ya se sabía más o menos desde los años 70, se tenían nociones, ¿no? Sin embargo, los gobiernos no hacían caso. Solamente grupos de activistas ambientales alertaban sobre esto a la comunidad internacional, especialmente a los países más industrializados, pero recién en los años 70 empezaron a ser escuchados. De hecho, lo que se proponía es que se redujera la cantidad de contaminación por los gases, afectando de esta manera a que la capa de ozono se mantuviera. Sin embargo, los países, sabiendo de esto, no tomaban medidas, eso por, digamos, priorizar su parte económica. Recién en 1978 empezaron a hacer algunas actividades o acciones a nivel internacional, donde hubo una convención ambiental en Canadá y en Montreal, y que quería regular la generación de estos gases que son dañinos, ¿no? Su objetivo era que reducir el 10% hasta 1986, el 20% al 94 y el 30% al 99. Esas reducciones se han alcanzado en muy pocos países, muchos ni siquiera las han empezado. Ahora bien, otra consecuencia de estos gases de clorofluorocarbono. De hecho, si es que en ese momento, o incluso 10 años atrás, se hubiera dejado de producir todo el fluorocarbono, los efectos no se verían hasta más de unos 30 o 40 años.
¿no? ¿Por qué? Porque los clorofluorocarbonos tienen una vida útil muy larga y son estables. Entonces, si bien hubieron disminución de la producción de estos gases, pero no hubo disminución de refrigerador. De hecho, la cantidad de refrigeradores construidos ha aumentado. Entonces, al haber refrigeradores, existen lo que son los gases de enfriamiento y dentro de los gases de enfriamiento están los CFC, que pueden ser liberados a la atmósfera. Tenemos aquí un ejemplo donde vemos la evolución de la capa de ozono por años, ¿no? Tenemos en 1979, 1980 y aquí tenemos 2018, cada vez más grande. Ya, ahora estaríamos entrando a lo que es un poquito el calentamiento global. ¿Y con qué está relacionado el calentamiento global? Pues con la temperatura. Y eso nos lleva a intentar esquematizar cómo es la regulación de temperatura de nuestro planeta. ¿Okay? La la regulación de temperatura ambiental no depende de la zona, depende prácticamente de todo el planeta. Entonces, estos gases que se dice de efecto invernadero, como los CFC, que hacen que se reduzca la capa de ozono, eh, que hace que haya una capa de humo en la atmósfera, tiene un cierto grado de beneficio o aplicación para la sociedad. El beneficio mayor es que ayudan a mantener una temperatura que permita la vida, ¿no? Es decir, porque hay gases de efecto invernadero que vienen de, digamos, condiciones naturales. Por ejemplo, la combustión genera dióxido de carbono, pero también la respiración, cuando nosotros inhalamos oxígeno, que liberamos dióxido de carbono. Y estos gases de dióxido de carbono son parte de estos gases que están en la parte superior de la atmósfera. Entonces se encuentran juntamente con la capa de ozono en la parte de arriba y tienen la finalidad de más o menos mantener relativamente caliente a la atmósfera. Si es que no hubiera estos gases que vienen de combustión natural o de respiración, es muy posible que la temperatura del planeta estuviera por debajo de los 18 grados centígrados, bajo cero, ¿no? Entonces, de esa manera, los ciclos naturales como la respiración, como la combustión natural de algunos compuestos, forman estos gases y estos gases ayudan a regular la temperatura. Ahora, estos gases, que llamados gases de efecto invernadero, que básicamente son el metano y el dióxido de carbono, mantienen la temperatura promedio de la atmósfera en 15 grados centígrados. ¿No? Promedio quiere decir que en una parte se puede ver hasta 1, en otros lugares puede haber hasta menos 40 grados. Entonces, ¿cuáles son gases de efecto invernadero? Algunos conocidos, el metano y el dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo se ha ido generando este efecto de calentamiento global? Básicamente por las industrias, ¿no? En los últimos 200 a 250 años, ahora, las actividades humanas han ido generando gases adicionales de tipo invernadero, ¿no? Gases como con las industrias. De hecho, 1700, 1800 empezó la era industrial, donde se consumía mucho combustible fósil y al ser quemado ese combustible generaba estos gases de efecto invernadero, ¿no? Eso fue hace 200 años, pero en estos últimos 50, 60 años también han aparecido nuevos gases de efecto invernadero llamados los CFC. Entonces, el que haya más gases de este tipo ha hecho que esta capa de dióxido de carbono o metano que existía en el planeta naturalmente
pase de ser una ayuda a la vida a ser una amenaza. ¿Por qué? Porque cuanto más gases hayan, muy posiblemente la temperatura no va a bajar, sino va a tender a mantenerse y aumentar. Entonces, ¿cuál es el gran aporte de la especie humana como sociedad? ¿Cómo hemos aportado? Básicamente con el dióxido de carbono que viene de los combustibles fósiles. ¿Cómo se puede reflejar esto en números? El consumo de carbón, en general, dice que ha sido multiplicado por 100 desde los años 1800. De igual manera, el consumo de petróleo se ha multiplicado por 200 en el siglo XX. Si vemos carbón y petróleo, son combustibles que pueden ser quemados y al ser quemados liberan gases como el dióxido de carbono. ¿Para qué se utilizan estos combustibles? Básicamente para conseguir energía, en algunos países para conseguir electricidad. En nuestro país no tenemos electricidad a partir de combustibles fósiles. Creo que tenemos en el oriente, ¿no? La generación de energía a través de turbinas de gas. Pero el gas no es tan dañino como los otros combustibles. Entonces, estos combustibles fósiles se utilizan para como calefacción, para cocinar y también en los vehículos. En muchos países, especialmente de Europa, de Asia, hay necesidad de mantener caliente la casa en forma artificial. Para eso utilizan estufas. Muchas de esas estufas están en base a combustibles, como puede ser queroseno, diésel o incluso carbón vegetal, ¿no? Entonces, esos combustibles fósiles quemados producen el 20% de las emisiones de dióxido de carbono. Y son una fuente que va creciendo permanentemente. Entonces, liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Ahora, ¿cómo afecta la destrucción de esos bosques al cambio climático? ¿Cómo afecta a aumentar la temperatura? A ver, vamos a ver en el siguiente tema que lo que hace una planta es absorber compuestos como el dióxido de carbono y generar oxígeno. Cuando destruimos bosques para aprovechar su madera, cuando destruimos bosques para utilizar el terreno como campo de cultivo, como campo de pastoreo, primero quitamos los árboles. Al quitar los árboles ya no hay ningún organismo, no hay ninguna planta que retenga el dióxido de carbono. Por tanto, aumenta el dióxido de carbono. Y eso es algo malo. De hecho, se ha hecho una estimación de la cantidad de dióxido de carbono y cómo ha variado esto a lo largo del tiempo, ¿no? Se cree que ha aumentado por lo menos un tercio en los años de desarrollo industrial, de 270 miligramos por litro en 1750 a 350 miligramos por litro en los años 80. ¿No? Es una elevación bastante grande. ¿No? Aquí tenemos de la literatura algunas de las variaciones de dióxido de carbono, ¿no? En la atmósfera. Aquí tenemos una tabla, si bien está en inglés, vamos a tratar de hacerla entender. Tenemos el tiempo aquí y tenemos la concentración de dióxido de carbono en ppm o partes por millón o miligramos por litro metro cúbico. 400.000 años atrás había más o menos 300 miligramos por litro. Luego ha venido un periodo de glaciación que ha bajado a cerca de 50. Luego ha tenido una época de repunte, 300.000 años antes, 250.000 años antes, 120.000 años antes. Y estos ciclos de dióxido de carbono han sido de sube y baja, es decir, había épocas donde había mucho, épocas donde había poco. Sin embargo, en los últimos años, aquí tenemos
un repunte de por lo menos el doble en muy poco tiempo. Tenemos el crecimiento aquí que ha ido más a los 400. Y dentro de estos 400 hay un cuadro pequeño que nos dice que el crecimiento mayor ha sido más o menos entre el año, o sea, a partir del año 1750 aproximadamente, ha empezado a subir drásticamente la concentración de dióxido de carbono. Otro gas de efecto invernadero es el metano. El metano es llamado CH4 y es un gas que muchas veces se forma naturalmente, ¿no? Es un gas que viene de la descomposición anaerobia de materia orgánica. ¿Qué es descomposición anaeróbica? Anaerobia es putrefacción, o sea, en palabras sencillas, putrefacción cuando no hay oxígeno. Es putrefacción, por ejemplo, en el agua. Cuando algo se descompone en el agua donde no hay oxígeno, empieza a generar un gas llamado metano. También en la parte práctica ustedes pueden ver un poquito de la formación de gases como el metano cuando se tiene, por ejemplo, un rebalse de agua de alcantarilla y está varios días en la calle, va a empezar a aparecer burbujas. Y esas burbujas son de gases como metano que aparecen porque hay microorganismos que descomponen la materia orgánica y uno de sus productos es el metano, ¿no? Ahora, ¿dónde también o por qué se puede generar este exceso de metano? Uno es porque existe materia orgánica sumergida en agua. Y una de las formas de materia orgánica sumergida en el agua son plantaciones inundadas. ¿Qué plantaciones inundadas conocen? Quizás no conocen muchos, pero el arroz se cultiva en plantaciones inundadas. Al tener materia orgánica bajo el agua, empieza a generar gases. Estos gases salen a la superficie del agua y van a la atmósfera. Luego también tenemos generación de metano en los animales. ¿Dónde? En el estómago. Si ustedes ven vacas, cerdos, estos comen y liberan gases. Y los gases que liberan son por descomposición de la materia orgánica en el sistema intestinal y liberan gases hacia arriba, hacia la atmósfera. Parte de estos gases también son gases de efecto invernadero. Otra contribución a estos, a estos gases como el metano es la destrucción de bosques, ¿no? Pero en forma indirecta, ¿no? O sea, si bien la destrucción de bosques ayuda a que aumente la temperatura porque ya no hay captura de dióxido de carbono, también cuando se destruyen bosques existen algunos insectos que son oportunistas, como las termitas. Y las termitas aparecen en gran cantidad y también en su sistema de alimentación hace que la madera se pudra y cuando se pudre también se liberan gases como el metano. Entonces, tenemos grandes fuentes de estos gases, de dióxido de carbono y metano, y aparentemente no van a disminuir, por tanto, estos gases de efecto invernadero van a seguir aumentando. Entonces, tenemos aquí un reporte de la variación de metano en la atmósfera, ¿no? Desde 1980 hasta el 2020, que más o menos ha pasado de 1600 a 1900 partes por billón como fracción molar. Entonces, significa que ha ido aumentando también. Ahora, ¿cuáles son las otras fuentes de efecto invernadero? Son los gases CFC, los clorofluorocarbonos, ¿no? Que se han ido acumulando, como hemos hablado hace un rato, que son gases que no, es decir, no se descomponen rápidamente, se quedan en la atmósfera. Entonces se han ido acumulando desde los años 30 y vienen de varios gases, ¿no? Y a partir de la existencia de estos gases y su efecto que podía tener en la atmósfera, un científico sueco, Arrhenius, fue el primero que predijo
el aumento de las temperaturas por estos gases. Entonces, ustedes van a recordar de química la ley de Arrhenius. Vamos a hacer la siguiente clase. Vamos a terminar aquí. ¿Acá tienen alguna pregunta? Consulta. Ya, entonces yo les voy a preguntar, ¿cómo les está yendo con el trabajo? ¿Han avanzado? ¿No han avanzado? ¿Alguien tiene alguna duda?